Muy buenas tardes, buenas mañanas, buenos días, buenas noches, según el lugar en el cual estén. En nombre del colectivo Avia Yala de Palma de Mallorca, España, les doy la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan hoy en este evento que está dedicado a homenajear a Enrique Dussel, uno de los más grandes pensadores de nuestro continente y que nos dejara hace poco más de un mes. Enrique Dussel es uno de los padres de la filosofía de la liberación y propuso una mirada propia y descolonizada sobre nuestra vida y nuestra sociedad. Habíamos preparado un pequeño video que quisiéramos proyectar en este momento. Voy a pasar a control a ver si es posible verlo y si no, continuaría con la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Por favor, ¿podemos ver el video? Jota. Bien, muchas gracias por esta primera ocasión de acercarnos a la persona, a la figura de don Enrique Dussel. Después de esta primera mirada sobre el gran amauta Enrique Dussel, vamos a ceder el espacio a un gran intelectual y conocedor de su obra, ya que fue su alumno. Está con nosotros Rafael Bautista Segales, que ha investigado en especial la problemática internacional desde un punto de vista descolonial. Rafael Bautista Segales nació en La Paz, Bolivia, y ha estudiado música, literatura y filosofía, habiendo publicado más de 20 libros. El día de hoy nos va a hablar no solo de la obra de Enrique Dussel, sino también de conceptos tan propios como ética de la liberación, desglobalización, mundo unipolar y crisis civilizatoria. Después de su ponencia, de su primera ponencia, que durará aproximadamente 40 minutos, habrá una ronda de preguntas que podrán ser hechas ya sea a mano alzada. Cada pregunta tendrá una duración máxima de 2 minutos, o preguntas escritas en el chat del Zoom o en el chat del colectivo. Luego de ellas, el ponente, Rafael Bautista, podrá decidir si las contesta una a una o si prefiere ir respondiendo en bloque. Finalmente, después de las preguntas, si a él le parece conveniente y necesario, podrá hacer un resumen de la presentación en su conjunto y procederemos a cerrar el evento. Doy la bienvenida en nombre del colectivo Avia Yala y cedo la palabra pues a nuestro invitado del día de hoy, desde Bolivia, don Rafael Bautista Segales. Adelante, el micrófono es suyo.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes ya en Bolivia. Estamos al mediodía y les agradezco la invitación que me han hecho partícipe y el tema que me he propuesto, le he puesto por título algo que ya venimos trabajando y voy a aclarar este sentido más luego. La ética de la liberación en el tiempo de la desglobalización, el fin del mundo unipolar y la crisis civilizatoria. Esto en referencia a lo siguiente. Dussel escribió dos éticas de la liberación. La primera, que es en 5 volúmenes, para una ética de la liberación, que la escribió en México, del 71 al 75 más o menos, y que en sus dos, en su primer y segundo volumen, sobre todo en el primero, es donde muestra el pasaje lógico-conceptual de cómo pensar una nueva filosofía. Y ahorita también voy a ir a ahondar en el tema. Posteriormente, ya después de haber escrito el 1492, El encubrimiento del otro, cuyo creo que es el libro que más traducciones ha tenido y más repercusión porque precisamente se hizo en la recordación de los 500 años de la invasión a la Vía Yala por parte, en ese momento, de la corona de Castilla y Aragón, que después es España. No existía el concepto el concepto geopolítico de Estado español todavía, y que suscitó una gran acogida, sobre todo por parte de los movimientos de resistencia de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Por eso ese libro que fue también presentado en Frankfurt, en Alemania, le supuso a Dussel una especie de apertura hacia lo que después se va a denominar con mayor incidencia y mayor puntualización el concepto del locus de enunciación. Este libro le abrió muchas puertas, sobre todo lo que ya estaba sucediendo, porque no nos olvidemos, el 94, en enero del 94 aparece la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es como si las cosas se hubiesen hilvanado de tal forma de que aparece un libro que recupera la memoria de los oprimidos, porque por eso se llama 1492, El encubrimiento del otro. Posteriormente a ello ya va a producir este libro que se llama Ética de la Liberación. Le decimos la ética amarilla por el color amarillo que hizo la editorial Trota. Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Ahora, ¿por qué estoy llamando yo a esta pequeña conferencia la ética de la liberación en el tiempo de la desglobalización, del fin del mundo unipolar y de la crisis civilizatoria? Por algo que no solo Dussel, sino también Hinkelhammer han señalado. No nos olvidemos, Dussel es uno de los mayores conocedores, no solo de la obra de Marx, sino de los inéditos de Marx. Nadie como él se ha revisado todo aquello que el marxismo del siglo XX ignoraba, que son los cuadernos inéditos que Marx había producido para escribir su obra cumbre, El Capital. Ahorita voy a ahondar en eso. Entonces, lo que señala tanto Hinkelhammer, otro de nuestros ancestros que ha partido a otro nivel de la vida, y Dussel, es que como Marx, por ejemplo, se enfrentó a la economía liberal, o sea, al marco categorial, al sistema de categorías de la economía política burguesa, expresada en ese tiempo como economía liberal, sobre todo Adam Smith, David Ricardo, Malthus, etcétera,
correspondía al marxismo, sobre todo de fines del siglo XX, no copiar mecánicamente la crítica que Marx le había hecho a la economía liberal, porque el capitalismo que estaba enfrentando el socialismo del siglo XX, de fines del siglo XX, ya no era la economía liberal, sino era la neoliberal. Es decir, no se puede tomar a un sistema como algo definido y acabado, sino algo también en desarrollo. O sea, la izquierda también ha tomado aquí al capitalismo como algo consagrado, como un bloque monolítico sin cambios, pero ha cambiado mucho. Por eso, cuando dicen que existe el socialismo del siglo XXI, yo también digo, pues también deberían anoticiarse de que existe el capitalismo del siglo XXI. Entonces, no es lo mismo la economía neoliberal que la economía liberal. Y el marxismo y en general la izquierda habían empezado a perder herramientas precisas, pertinentes, para poder desmontar este nuevo tipo de desarrollo que había adquirido el capitalismo y que estaba ya configurando el nuevo poder dentro del poder que es el capital financiero. Entonces, necesitaban desarrollar la obra de Marx, no solo copiarla. Y por ello, en ese mismo sentido, quisiera aclarar el título de mi pequeña conferencia. En el tiempo en el cual escribe Dussel La ética de la liberación, este libro que les he mostrado, está hablando de la globalización, está hablando del momento en el cual eh, este proyecto financierista de cooptación prácticamente del globo, o sea, lo que llamamos el mundo unipolar, estaba expresándose en el sometimiento, en el despojo de la soberanía de todos los estados en el mundo. Entonces era como un diagnóstico que le permitió también a Enrique Dussel, cuando trabajamos con él en La Paz, en el seminario Pensar el Mundo desde Bolivia, cuando lo dirigía mi hermano, que él sí fue discípulo directo de él en México. Trabajamos con Dussel su inédito que estaba preparando, que fue en ese momento esto que se llama Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica. Pero lo que estábamos trabajando ya de modo más puntual era el segundo volumen, que es la arquitectónica. Y lo que descubrimos, bueno, en parte él también ya lo mencionaba, es que una filosofía en cuanto a sistema filosófico, y es lo que él ha producido, debe darse cuenta qué tipo de contraargumentantes genera su posición filosófica. Y de eso nosotros hicimos un trabajo que está expuesto también en nuestro texto, hace una fundamentación del pensamiento crítico, es que hay una tridimensional fundamentación de la filosofía de la liberación en cuanto ética de la liberación. Eso también lo voy a subrayar más luego. ¿Cuál es la diferencia en esto? Y esto lo expresaba en estos términos. La ética tendría que proponer tres frentes de acción argumentativa para señalar la parte formal, que es básicamente la discusión que la de tener con la ética del discurso, Karl Otto Appel, la segunda escuela de Frankfurt. La ética material, y es una revisión ya también de todo lo que se descubrió a partir de la obra de Marx, y el frente de la factibilidad. Y él mismo nos señalaba que había algo que la derecha y en general el capitalismo había desarrollado muy bien, que es la factibilidad de sus políticas económicas, cosa que la izquierda había trabajado muy poco. Es decir, ¿qué es factible de hacer ahora? ¿Qué es posible de hacer ahorita?
Y en esto, por ejemplo, la crítica que se le hacía al anarquismo trascendental, digámoslo, es que se propone un mundo sin mediaciones. Es decir, se propone un mundo, el mejor mundo posible, pero sin los pasos adecuados, metódicos e institucionales que hagan posible ese mundo que nos estamos imaginando. Eso significa no pensar la factibilidad. Entonces, esos tres frentes tenían que ser frentes de argumentación. Pues le llamaban la tridimensional fundamentación de la ética de la liberación. Entonces, ahora lo que está sucediendo es lo siguiente. Como no podemos mecánicamente tratar a un autor, porque estaríamos además desdiciendo la posición crítica que él ha enseñado, hay que pensar con el autor más allá del autor. Es decir, hay que pensar los senderos y las direccionalidades que el propio autor, la propia obra suya, abre y nos abren a nosotros, como posibilidades que él no pudo cumplir, pero que sí nos compete a nosotros ir desarrollando todo aquello que, como programas de investigación, se abren a aquellos que asumen, no solamente de modo teórico, sino sobre todo de modo ético, el pensamiento crítico. Entonces, ya no podemos pensar la filosofía de la liberación en cuanto a ética de la liberación como algo pasado. Hoy en día, por ejemplo, van a aparecer, es inevitable porque el mundo académico actúa así. Dussel se ha hecho famoso y va a sufrir lo que yo llamo la dictadura de los vivos. Es decir, los vivos convierten a los muertos en objetos de museo para que los recordemos en efemérides, punto, y resultan después inofensivos. De ese modo el sistema subsume no solo a todos nuestros héroes, sino también hasta nuestros pensadores. Entonces, en la academia se va a normalizar el pensamiento de Dussel, porque inevitablemente el pensamiento crítico no es algo que se pueda imponer. Yo no puedo obligar a nadie a ser crítico. Eso es una opción de vida. Y es algo que no se enseña en las academias. Y tampoco podría enseñarse porque no es una apuesta teórica, es una apuesta ética que uno asume, aunque le cueste la vida. Y en eso hay que ser claros. Dussel, por ejemplo, siempre recordaba el haber sido objeto de un atentado en su casa, precisamente por hacer pensamiento crítico, por enseñar criticidad a sus alumnos y por mantener una posición desde entonces revolucionaria en el ámbito de la filosofía, lo cual incomoda siempre al poder, incomoda al sistema, al establishment, al status quo, etcétera, etcétera. Entonces, como ya va a empezar a haber una dulcelomaníaca forma de copiarlo, repetirlo, pero nunca desarrollarlo, es que a nosotros nos conviene subrayar lo siguiente. Después de esta ética de la liberación, la segunda, en la edad de la globalización y de la exclusión, ahorita a nosotros nos compete pensar, porque estamos pensando eh, contra los contraargumentantes que hemos de tener, porque nosotros estamos desde el locus de enunciación asumido como portavoces, digamos, y justificadores y legitimadores también, de esto que Dussel ha recuperado como categoría política, que es el pueblo. Nosotros nos ponemos del lado del pueblo, de modo ético crítico. Y del lado del pueblo necesitamos construir las herramientas conceptuales categoriales que hagan posible no solamente describir lo que está sucediendo, sino mostrar las direcciones que se abren para que el pueblo también pueda replicar este tipo de retroalimentación que en el campo teórico y la praxis política misma producen en el propio movimiento histórico. Entonces ahora nos compete a nosotros ver cómo están apareciendo otro tipo de argumentantes, pero a su vez necesitamos mostrar cómo la ética de la liberación sigue funcionando, sigue siendo pertinente, pero ya no en el tiempo de la globalización, porque eso ya ha acabado. Todos señalan, los mejores geopolitólogos señalan que la globalización feneció
el 2006. Algunos dicen el 2008, porque hay dos eventos posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas, que es el derrumbe financiero en Estados Unidos, cuando quiebra Lehman Brothers y quiebran las agencias inmobiliarias, Freddie Mac y Fannie Mac, y arrastra todo el compendio financiero y estalla la crisis financiera que hasta ahorita está reseteando la economía mundial de modos dramáticos en todos los sentidos posibles. Pero también sucede como Rusia gana este pretendido cerco que sucede en Georgia, sobre todo en la pugna entre la potestad de Osetia del Sur. Y ahí se reconfiguran nuevos corredores geoestratégicos, que es básicamente lo que está marcando esta nueva reconfiguración del tablero geopolítico global. Y es lo que ahorita estamos viendo en el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza, en este enfrentamiento que está sucediendo en el Esequibo, en la cooptación que ha hecho Wall Street y la City del país vecino hermano Argentina, del golpe en Perú, que también es un golpe dado a Bolivia por el asunto del uranio y del litio. Es decir, ¿cómo pensamos ahora esta nueva reconfiguración? Lo que yo llamo un desorden tripolar en el tablero geopolítico global sin fisonomía definida. ¿Cómo piensa la ética de la liberación ahora eso en términos geopolíticos? ¿Y cómo pensamos la crisis civilizatoria? Que es, digamos, algo que a ustedes les interesa, por eso también se denominan colectivo Avia Yala. ¿Cómo pensamos la crisis civilizatoria, pero ya no al interior de lo que Occidente se propone, como superación de esa crisis que Occidente mismo ha creado, sino como desde otro tipo de paradigmas, de cosmovisiones, no solamente describimos esta crisis, sino le damos otra direccionalidad completamente novedosa y que supere no solamente las trampas cognitivas, sino hasta existenciales, a las cuales nos ha sumido la modernidad como proyecto de dominación exponencial. Entonces, mi intención es esa siempre, cómo actualizamos un pensamiento crítico, pero en el momento en el cual estamos viviendo. Porque de nada nos sirve recordar a un autor como objeto de museo y decir que qué bonito pensaba, cuántos libros había escrito, y como alguna vez yo critiqué cuando me invitaron a presentar un libro sobre Dussel, de un autor argentino, una autora argentina, y que este es, digamos, el prejuicio de los intelectuales, de los teóricos, ¿no? Creen que lo que sabe un autor se deduce de lo que ha leído. Pero no es así. Yo, por más que me lea todas las obras de Dussel, si no tengo un problema, si no tengo una pregunta, si no tengo modo de acercamiento existencial a la obra de alguien, lo único que voy a hacer yo es repetirle, pero nunca eso va a tener incidencia en mi propia vida, en mi propia existencia. Entonces, por eso, Dussel alguna vez lo dijo, lo manifestó muy bien, los filósofos no piensan libros, los filósofos no piensan filósofos, los filósofos piensan la realidad y en primera instancia su realidad. O sea, el filósofo tiene que ser capaz de dar razón de la época, del tiempo y del espacio vital que le ha tocado vivir. Elevar eso al nivel del concepto, de tal forma de que el diagnóstico que haga del mundo le haga posible advertir no solamente la inevitabilidad fatalista que propone el sistema mismo, sino ver otro tipo de alternativas y posibilidades que se abren a partir de estos nuevos observables que aparecen como novedades y que en el movimiento político siempre lo manifiestan los pueblos, que nunca son los mismos, ni siquiera dentro de una propia nación, siempre van renovándose, porque también tienen que ver el modo de ingreso en el campo político desde discursos
que sean no solamente legítimos, sino sean convocantes a nuevo tipo de aperturas, en este caso de horizontes políticos, y que se traducen en la teoría como horizontes cognitivos, horizontes utópicos, emancipatorios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, por ejemplo, mi hermano escribió, Juan José Bautista, el libro ¿Qué significa pensar desde América Latina?, el que le valió el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, la primera parte del libro eh, hace un diálogo con Dussel. Y ahí, bueno, este libro le dedicó a Dussel. Y lo que señala él es tres tipos de dificultades que no permiten un acercamiento crítico a la obra de alguien como Enrique Dussel. Entonces, siguiendo este tipo de esquema, voy a hacer un poco de relato biográfico intelectual de la obra de Dussel, para mostrar que estas dificultades es necesario subrayarlas para mostrar que no se trata de un filósofo tradicional en el sentido académico. Entonces, veamos, por ejemplo, algo que es fundamental y que la mayor parte de la gente no advierte, y que Dussel mismo dice cuando escribe las 4 redacciones del Capital, desde la producción teórica de Marx, desde hace un Marx desconocido, Marx y la filosofía de la liberación, y después las metáforas teológicas de Marx. Dice, todo el marxismo ha conocido el Capital, pero el Capital en su última redacción. Y en su última redacción quiere decir, se han perdido todo el proceso de producción categorial de conceptos que le han llevado a Marx a hacerle una crítica a todo el sistema de categorías de la economía política burguesa. Es decir, no ha habido una recepción que le haya permitido al marxismo conocer el método, porque muchos de estos creyeron que el método estaba ya descrito en la introducción a la contribución a la crítica de la economía política del 1859. Pero dice, ahí no está, ahí se describe el método de la economía, no de el método de la crítica que le va a hacer Marx a la economía política burguesa. Entonces, en ese mismo sentido, mucha gente ha empezado a conocer a Dussel, pero en sus últimas obras. Y en sus últimas obras quiero señalar lo siguiente. Quien se acerca a un clásico, porque ahorita Dussel es un clásico ya, solamente en su momento, si ustedes quieren, de éxito, cree que puede entender lo que ha dicho leyéndose digamos, las últimas definiciones a las cuales ha llegado. Pero no funciona así en la filosofía. Es decir, no se conoce a alguien por lo último a lo que ha arribado, sino por los inicios, desde dónde ha partido, qué tipo de método, qué tipo de percepción, qué tipo de preguntas son las que han guiado todo su trabajo, su arsenal categorial, y que le ha valido, en el caso de Dussel, a producir lo que todo filósofo que se precie de serlo debería hacer, producir un sistema filosófico. Entonces, ahí quisiera yo citar algo que nadie toma en cuenta y que es, creo yo, fundamental. Yo tuve una entrevista personal con él en el 94 en México y hablamos de todo esto y él me refirió a este episodio y me confirmó que esto es capital y fundamental entender, porque sin esto no hay las 3 obras iniciales de Dussel y que le ha de llevar a pensar la necesidad de despertar lo que va a llamar después del sueño ontológico, a propósito de haber conocido a este filósofo de origen lituano, pero que vivió y escribió prácticamente toda su obra en Francia, Emmanuel Levinas. El hecho es el siguiente. Dussel deja Argentina y se va a estudiar a España.
Entonces él relata ese viaje, donde como un argentino de provincias, porque eso también es un dato bueno de anotar, no es un porteño, no es como dice Atahualpa Yupanqui, el que nació en Buenos Aires, ciudad gringa. No, él es de las provincias. Él va a relatar mucho, él había nacido también en un pueblito llamado La Paz, ¿no? En el mundo provincial argentino. Entonces, enfrentarse a Buenos Aires va a significar un punto de referencia para después enfrentar el mundo europeo. Pero del 59 al 61, Dussel va a vivir en Israel, va a vivir en Nazaret y va a trabajar en kibbutz de albañil, de carpintero. Entonces, esto que no se toma mucho en serio tiene que ver mucho, y en esto sí, digamos, con Dussel agradecemos esto, que él nos enseñó que es imposible comprender la obra de un autor sin haber comprendido su vida. Por eso cuando con él se pasaba clases, la biografía del autor estaba profundamente insertada en el propio estudio de la obra. Entonces, esto va a ser fundamental porque a partir de esa experiencia es la experiencia que él va a tener de haber conocido al pobre, o sea, al pauper, lo que va a llamar después al pauper ante festum. El pobre, o sea, y en esto no es conocerlo como si el pobre fuera otro, no, él fue pobre, él trabajó, o sea, él vio agrietarse sus manos, todo lo que significa, pues, y llevarse el pan con el sudor de la frente, etcétera. Todo esto marca algo que mucha gente se olvida y que por eso no es lo mismo hablar del pobre desde un banquete en un hotel de 5 estrellas, en este tipo de este, conferencias o encuentros académicos donde la gente se llena la boca de palabras que se llama bellas, etcétera, a favor del pobre. Eso no quiere decir nada, o sea, solamente se puede hablar de lo que significa la pobreza cuando alguien ha pasado aquello. Entonces, del 59 al 61, él vive en Israel y producto de eso va a nacer este texto, que es uno de los primeros textos que escribe, el humanismo semita. Después, en el retorno que hace a Europa, por el oriente, donde va a conocer Grecia, Italia, Francia, va a retornar a España, después va a ir a Francia, a la Sorbona, etcétera. Él va a escribir el humanismo helénico y después de eso va a escribir el dualismo en la antropología de la cristiandad. Es decir, si me están siguiendo, ahí nace lo que después se va a llamar descolonización. O sea, porque Dussel no hablaba todavía de descolonización, él hablaba de la crítica al eurocentrismo y al helenocentrismo. Entonces, su crítica al helenocentrismo es el humanismo semita el que le va a permitir advertir que hay otras formas de pensar que no se reducen a la experiencia helénica, que básicamente, como dice Heidegger, podríamos resumirlo en el pensar desde lo visto como el topon, no sé, en términos griegos, la luz que hace posible que puedas conocer aquello comprendido en tu ámbito de visión, como control y dominación. Entonces, este paradigma, que es el helénico, es el paradigma que va a asumir Occidente, como el modo de pensar en tanto control y en tanto dominación. Pero a partir de su experiencia, ¿qué se llama? En Israel, su experiencia semita, él descubre para sí que existe otra forma de pensar que es desde el paradigma del escuchar. Y esto dice, lo han desarrollado, siempre ha sido forma de vida. Podrían apagar
micrófonos están hablando, creo, por ahí. Entonces, hay otro paradigma, que es el paradigma del escuchar. Es decir, el conocimiento no nace, como dice Hegel, al interior de la experiencia de la conciencia. El conocimiento viene desde afuera. Y solo es posible conocer desde afuera, desde la posibilidad de escuchar a eso que después va a definir categorialmente como el otro. Entonces, esto es fundamental porque esto le va a llevar a lo que decimos el despertar del sueño ontológico, y ahí Levinas va a ser capital. Entonces, una de las dificultades es que cuando uno se acerca a la obra de Dussel, y eso es, digamos, el problema que apareció en México, es que él no partía de la tradición marxista en primera instancia. Él va a descubrir a Marx después. Él tenía un lenguaje heideggeriano y después levinasiano. Ahora, ¿por qué él recurre a Levinas? Porque él se da cuenta de que es imposible producir una ética desde la ontología. Es decir, desde el horizonte del ser es imposible deducir una ética. ¿Por qué? Porque él ya está pensando la relación cara a cara, la relación que permite la revelación del otro como epifanía. Y es cuando Levinas le propone, le da elementos para pensar al otro que él tenía ya como experiencia de vida, el pobre, el pauper, ya no como algo definido desde la luz de la razón, sino el otro como epifanía. Por eso, una de las grandes cosas, dificultades que la gente choca y no entiende es que cuando Dussel está hablando del otro, en la tradición que Levinas ha propuesto, no está hablando del otro como el referente lógico que tengo al lado, ¿no? O sea, el que está a mi lado no es mi otro. El otro no es aquel que está comprendido dentro de mi mundo de la vida, como un igual a mí, o como en ese tipo de igualdad negativa, ¿no? Como un oponente, ¿no? Incluso hoy en día he escuchado cosas, incluso de dusselianos, que dicen que para nosotros George Bush o Trump es el otro. O sea, eso ya es un disparate. Es no haber entendido quién es el otro. Levinas, cuando habla del otro infinito, que es en última instancia lo divino. Pero como Dussel es un pensador y no copia conceptos, otra cosa que también, otra dificultad, ¿no? Mucha gente le critica a Dussel que él habla de Marx sin haberlo conocido, como si ellos lo hubiesen conocido. O habla de Levinas no como Levinas escribe. O sea, otra vez, Dussel se curó en sano cuando dijo, un filósofo no piensa filósofos, piensa en la realidad. Y cuando utiliza otras filosofías, es para referirse a la realidad que le está queriendo conocer. Por lo tanto, no es un copión de conceptos de otros, no. Maneja categorialmente los conceptos de alguien que le eh, propone marcos cognitivos que permiten o que le permitirían avanzar en su propio conocer. Entonces, él no copia conceptos, él no va a copiar el concepto del otro de Levinas. Él adopta ese concepto, pero le vacía el contenido y le propone un nuevo contenido, y así se hace el manejo categorial epistemológico de los conceptos. O sea, no es nomás copiar conceptos mecánicamente. Uno tiene que saber qué tipo de realidad está comprendida en el concepto que uno va a manejar para proponerle una innovación de contenidos al concepto para que sea adecuado para explicar o conocer o comprender la realidad que le toca vivir. Entonces, del mismo modo como Levinas hace en su tratamiento del otro en cuanto a exterioridad más allá de la totalidad, o sea, más allá del sistema, Dussel va a encontrar que el otro es el pobre. Entonces, ese pobre es el que le va a servir a él para definir un concepto con el cual nadie le va a, como decimos, parar la oreja. Cuando él va a exponer la categoría de pueblo.
Con eso los marxistas se le van a ir en México, como que decimos, se va a ir en feria porque primero van a ver que Dussel o van a creer o van a, por los prejuicios también secularistas de las ciencias sociales, etcétera, van a creer que Dussel es un teólogo y no un filósofo. Y segundo, de que como ellos no están acostumbrados al lenguaje heideggeriano, porque de tradición marxista era la hegemónica, digamos, en el ámbito de la izquierda en México cuando Dussel llega después del exilio de Argentina, no entienden la categoría pueblo, porque para ellos lo único que existe es la categoría proletariado. Entonces, esa dificultad, o sea, la primera, o sea, el lenguaje teológico de Dussel es clave para entender cómo ha descubierto él ese otro paradigma de poder pensar la realidad, no a partir del paradigma de lo visto, que es la tradición helénico-occidental, que después adopta la modernidad, sino el paradigma del escuchar, el paradigma del que escucha, del que tiene sus oídos abiertos para escuchar. Entonces ahí aparece el otro como, la revelación del otro como epifanía, como algo que yo recibo. Entonces, por eso ahí él apunta ¿qué se llama? En México ya va a escribir para una ética de la liberación y método de una ética de la liberación, porque su asunto es la ética. En esto se separa ya de la ontología, se separa del eurocentrismo y del helenocentrismo, y va a empezar a trabajar conceptos y categorías que le permitan hacer visible, hacer inteligible los pasos metodológicos necesarios para salir de la trampa ontológica, o sea, de la subsunción lógico-racional de la realidad en términos de dominación cognitiva, dominación, esto que se llama la relación sujeto-objeto, etcétera, y que no permiten que en la filosofía se pueda pensar lo nuevo que el pueblo está produciendo y cuyas consecuencias políticas siempre ha de ser la subordinación, el desprecio y la exclusión del pueblo en toda política, incluso la de izquierda. Entonces, esa dificultad se pasa en la segunda dificultad cuando el marxismo tradicional no entiende el marxismo, digo, las obras que está revisando Dussel de Marx, porque el marxismo había desconocido completamente todo esto y como habían leído ya mucha tradición, el Capital como si fuese un catecismo, y ni siquiera se leen las obras originales, sino los resúmenes que se hacen de esto, es que empiezan a adjetivar a que Dussel es un populista porque solo maneja la categoría pueblo y que lo único que debemos reivindicar es la categoría proletariado como sujeto de la revolución, etcétera, etcétera. Entonces, la otra tercera dificultad va a ser esta que, otra vez, en la ética de la liberación está la que publica Trota, ya está comprendida toda la discusión que hubo entre ética del discurso y ética de la liberación. Es la primera vez que un pensamiento genuino latinoamericano se enfrentaba en igualdad de condiciones al pensamiento continental europeo. A lo mejor, lo último mejor que ha producido Europa. Después de eso no ha producido nada más interesante, que fue la obra de Karl Otto Appel. La gente conoce a Habermas, eso sí, en el campo de las ciencias sociales, pero Habermas es alumno de Karl Otto Appel. Y ahí el fuerte, el que se va a enfrentar con Dussel y lo va a tratar de un igual, en eso Dussel le agradece ese gesto de apertura de un filósofo continental. El maestro es Karl Otto Appel. Entonces, en ese diálogo, cuando Dussel ya venía, después de 10 años de ausencia de los debates, etcétera, porque además lo estaba ninguneando en México, viene con
todo un aparato conceptual que le había brindado Marx para entender la pertinencia de lo económico en él, no solamente en el análisis de la realidad social, sino en lo que él estaba siempre pretendiendo hacer posible, una ética para la vida, una ética de la vida. Entonces, esto es fundamental porque él descubre que Marx no cae en el hegelianismo, que incluso caen los marxistas, de pretender creer que toda la crítica que hace Marx al capital es desde el capital. Y Dussel señala con texto en mano en alemán y les dice, no es cierto eso. Marx parte de la categoría trabajo vivo, lebendige Arbeit. Y además este trabajo vivo es el creador del valor, por eso no tiene precio el trabajo, el trabajo vivo, o sea, la subjetividad, la humanidad del trabajador, porque él es mismo creador del valor. Porque ahí utiliza el concepto también, y se da cuenta de que Marx en eso es bien schelliniano, ¿no? Porque a partir de esto del Schöpfe aus der Nicht, o sea, creación desde la nada. Entonces, ese concepto, por ejemplo, es profundamente teológico judío, que está presente ¿qué se llama? En lo que llamamos el Antiguo Testamento, la creación desde la nada. Dussel, como tiene formación teológica, como conoce la obra de Levinas, se da cuenta de que Marx ahí está haciendo teología. Por eso él escribe sus metáforas teológicas de Marx, que es el cuarto volumen de toda la obra que ha realizado en torno a Marx. Entonces, como la gente no entiende estas cosas, ni siquiera sabe que Marx fue hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de judíos, y no cualquier judío, sino rabinos, tradición rabínica, tanto sefardita como askenazí, y manejaba también el cristianismo porque su padre por obligaciones burocráticas tenía que este, a- aceptar el luteranismo como religión oficial de la burocracia de ese entonces, prusiana, alemán. Entonces Marx se dominaba muy bien todo el lenguaje teológico cristiano-judío. Marx quería ser alumno de Bruno Bauer y Bruno Bauer dictaba la cátedra de Antiguo Testamento en la Universidad de Bonn. Entonces, por eso Marx Dussel decía alguna vez, ¿no? Menos mal que lo echaron a Bruno Bauer y Marx no pudo ser el que le supla en esa cátedra, porque hubiésemos perdido a Marx, porque Marx hubiese sido simplemente un profesor de Antiguo Testamento, o sea, de clases de teología. Entonces, eh, todo este tipo de prejuicios que los intelectuales tienen hasta de izquierda por el secularismo, es decir, por el ateísmo militante que creen que es necesario para considerarse científico, no permiten acercarse a la obra de Dussel de modo crítico. O los rechazan directamente porque no lo entienden, o lo copian, pero sin este tipo de antecedentes, sin este tipo de contenidos. Y lo mismo que han hecho con Marx, están haciendo con Dussel, es decir, están agarrando a lo último de sus obras, pero sin comprender de dónde nace, de dónde viene todo ese tipo de reflexión categorial que ya está presente en sus últimas obras. Entonces, en la tercera dificultad señalábamos, ¿no? Esto que realizó la discusión ética del discurso, ética de la liberación, que también se publicó en un libro, también por Editorial Trota, Dussel es capaz de mostrar los límites de la ética del discurso. Cuando se da cuenta de que el oponente, el contraargumentante de la ética del discurso, que es el escéptico, que aunque caiga en autocontradicción performativa, o sea, aun cuando pretenda desmentir el hecho de ser un argumentante, cuando entra a argumentar, pero a descreer eso, no se da cuenta que ya ha aceptado de uno u otro modo o de modo implícito las reglas de la argumentación, etc. Pero ahí Dussel señala una cosa.
La ética del discurso nunca pensado en un oponente, que es el oponente que tenemos nosotros como pueblos oprimidos, que es el cínico. O sea, el cínico no acepta argumentaciones. Por lo tanto, ahí la ética del discurso se cae, porque el cínico te mata directamente. O sea, el cínico está apareciendo en la política con la política del odio, por ejemplo, la irracionalidad en la política, o lo que se llama la aporofobia, el desprecio del pobre, lo que protagoniza Milei, por ejemplo, Bolsonaro, Trump, todo este tipo de personajes que congregan también una masa creciente de adeptos a una forma de vida que les ha hecho creer que lo único que es posible es el sálvese quien pueda y que para vivir yo tengo que matar a alguien o tengo que excluir a alguien. Entonces, este tipo de política necesita una justificación filosófica y eso lo va a dar el posmodernismo y lo van a dar también desde otro lugar el racionalismo crítico de Popper, etcétera y compañía. Y esas adopciones ingenuas, sucursaleras que tenemos en Latinoamérica, de este tipo de filosofías de Europa y Estados Unidos, que justifican este mundo, el establishment, el status quo, y el plan hoy en día del 1% de los billonarios del mundo, es decir, de reducir lo más posible la población mundial. Por eso está apareciendo este discurso de aporofobia, de desprecio al pobre, este aniquilamiento que de modo cínico ya nos están presentando, por ejemplo, en la Franja de Gaza, que es lo que están planeando a modo de un holocausto global, y que frente a eso, la ética de la liberación tiene que saber argumentar cómo podemos superar, cómo podemos transformar este contexto sumamente dramático que está viviendo la humanidad hoy en día. Por eso, eh, no sé cuánto tiempo más tengo. Bueno, voy a ir cerrando. Eh, Pensar la ética de la liberación ahorita no puede pensársele como si no hubiese pasado nada. La globalización ya no existe. La exclusión está siendo cada vez más infame y cínica. El mundo unipolar ya no existe. Existe un desorden tripolar que no puede conducirse a a un nuevo orden multipolar, porque el imperio en decadencia tiene un chantaje muy, pero muy hábil, muy eficaz, muy eficiente. Puede diseminar caos sistemáticos e indefinidos en cualquier lugar del mundo. Puede cercar incluso a la geoeconomía rusa y china, este, para imposibilitar que puedan hacer este, un recambio en el tablero geopolítico. Es decir, puede ir siempre generando desestabilización en cualquier lugar del mundo. Y esa es la apuesta que nosotros la llamamos post-imperial, que nos manifiesta una imagen, si ustedes quieren, mucho más peligrosa de lo que conocíamos como imperio. Entonces, frente a eso, digamos, el tercer periodo dusseliano, el primero hemos visto es levinasiano, el segundo es eh, producto de la lectura, relectura y los inéditos descubiertos de Marx, y el tercer periodo sería influido mucho por la discusión con la ética del discurso. Tiene que ponerse ahorita a pensar en términos geopolíticos, cómo hacerle frente a un poder de tal dimensión que ha alcanzado el imperio en decadencia y que ahora está dispuesto incluso al suicidio global. Y ahorita, por ejemplo, Europa ya no tiene relevancia como actor geopolítico estratégico a nivel mundial.
Este, la economía se está mudando al Pacífico y ahora se está recartografiando el mundo a partir de los corredores estratégicos de las cadenas de suministro. Entonces, frente a eso hay que seguir elaborando y desarrollando cosas que Dussel ha tenido pendientes. Y como dicen, ¿no? Para ir acabando, un filósofo se mide de acuerdo también a la recepción crítica que hace de sus propios maestros. Entonces, así como la deferencia o generosidad de los reyes, dicen, ¿no? Es su puntualidad, aunque esto no es tan cierto, ¿no? Dice, la deferencia y la generosidad del filósofo es la crítica. Entonces, ahí también hay que señalar cómo Dussel ha abierto muchas posibilidades de ir pensando y repensando ese tiempo que nos ha tocado vivir. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que es, digamos, lo que trabajamos mucho en el taller de la descolonización en Bolivia, ya tenemos como 15 años trabajando todas estas cosas. Dussel no ha pensado a la Via Yala, porque tampoco era su locus de enunciación. Nos toca a nosotros pensar eso. Nos toca a nosotros pensar cómo definimos el tipo de dirección que podría adquirir el mundo sumido en crisis civilizatoria. Y como Dussel no ha pensado la Via Yala, nosotros tenemos la obligación de pensar eso ahora como la alternativa más racional y verdadera y además digna de poder hacerle frente al tipo de mundo que ha producido la modernidad y su economía, el capitalismo, y su derecho, el derecho liberal, y su antropología, esta clasificación maniquea binarista de superiores e inferiores que se conoce como racismo. Entonces a nosotros nos toca hacer eso. Nos toca incidir ahorita algo que Dussel también ha dejado pendiente, que solo lo escribió al principio de su obra filosófica, por ejemplo, en el famoso librito Filosofía de la Liberación, una parte que habla sobre geopolítica. Pero todavía habla de Dussel de geopolítica solo en los términos en los cuales no se piensa el espacio. Pero ahorita, más allá de no pensar el espacio, nosotros decimos, geopolíticamente es como se puede conocer el imperio. El imperio no se lo conoce con economía política, sino con geopolítica, porque ese es el ámbito de su exposición del imperialismo en cuanto a ideología y en cuanto a praxis definitiva imperial. Entonces, por eso, ahorita creo que es fundamental, así como se ha hecho una política de la liberación, con estos tres pilares fundamentales de la política en su ámbito formal, material y de factibilidad. Ahora necesitamos pensar una geopolítica de la liberación. Y aquí nosotros ya tenemos ciertas cosas avanzadas que nos permiten incluso definir de nuevo modo la geopolítica como la tematización de las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico. Y esto en torno a que no podemos pensar ahorita la geopolítica desde la geopolítica, digamos, del relato y las narrativas imperiales. Tenemos que partir de una exterioridad, para eso nos sirve también la obra de Dussel, de una exterioridad que para nosotros es no solo los pueblos y las culturas indígenas, sino sobre todo su cosmovisión. Y ojo, y aquí los antropólogos, sociólogos, incluso andino-amazónicos, a veces no se dan cuenta de aquello. Sin espiritualidad es imposible conocer la cosmovisión de nuestros pueblos. Y ahí es donde mucha gente no entiende, y por puro prejuicio moderno, de que lo teológico no está superado. La espiritualidad constituye parte sustancial en la existencia, en el sistema propio de vida de los seres humanos. No podemos entender al ser humano sin su espiritualidad. Y en mayor caso,
en nuestros pueblos que son profundamente ritualistas, ceremoniales y espirituales. Sin eso jamás vamos a poder conocerlos. Y conocerlos no es conocer como quien ve, como observador desde lejos, ¿no? Hay que meterse dentro de ello para ver en qué consiste esto de lo espiritual, porque solo así también uno puede entender en qué consiste lo comunitario como estructura de la vida o la Pachamama como la madre que hace posible que todos vivamos y cómo eh, desde el respeto a este circuito simbiótico que establecemos seres humanos y madre tierra, madre agua también, porque es Cotamama, así como Pachamama, podemos hacer posible una nueva economía, una nueva política. Y por eso acabo con esto. No tenemos arriba este concepto y que lo estoy ya divulgando mucho. Pachamama no es naturaleza, porque naturaleza viene ya del prejuicio que trabaja en los albores de la ciencia moderna, desde Bacon hasta Galileo, etcétera, pero que lo define muy bien Baruch Spinoza en este concepto de natura naturans, natura naturat, es decir, la naturaleza comprendida como máquina, a la cual solo nos basta conocer sus leyes internas para controlarla y dominarla, porque ya existe, estamos hablando del Renacimiento, después ya el mundo moderno, siglo XVII, ya estamos ahí hablando, Baruch Spinoza, ya tienen ellos claro que su horizonte de vida es dominar y controlar la naturaleza para producir riqueza. La naturaleza es degradada de su condición sagrada y este, es reducida a condición de objeto, de mercancía, etcétera. Entonces, Pachamama no es naturaleza. En eso también tienen que tener ya mucha agudeza en saber desentrañar las trampas conceptuales que nos llevan a incluso claudicar y capitular nuestros propios conceptos. Entonces, cuando la gente traduce Pachamama como Madre Tierra, también decimos, bueno, esa es lo deducido, pero en realidad Pachamama es esto. Es la culminación, ojo, es la culminación. Por eso es una aspiración a la cual uno tiene que este, llegar, proponiéndose llegar a eso, de modo así ético. Es la culminación de un conocimiento que nos permite reconocer, en eso, conocer, que todo, absolutamente todo, hasta una piedra, es sujeto. Y si es sujeto, es persona. Y si es persona, tiene dignidad. Y si tiene dignidad, es sagrada y merece respeto. Ahora, la forma de vida que se deduce de ese conocimiento alcanzado es lo que ustedes llaman vivir bien, pero es el summa camaña, que es más que vivir bien. Yo prefiero traducirlo como eh, se autocomprende la filosofía Ubuntu del África. Para nosotros el summa camaña es yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives, donde el acento no está en el ego de uno, sino en el otro como revelación epifánica, ante el cual me pongo en situación de obediencia y de servicio. Por eso el afán de lo que sería el sujeto en la cosmovisión andino-masónica no es el observador, ni siquiera es el luchador, sino es el criador de la vida, el Uiwiri, el que responde a ese gesto inmerecido de la generosidad infinita de la madre, de habernos dado la vida, de habernos criado y criado de modo continuo. De ese modo le respondemos nosotros a esa generosidad absoluta. Convertirnos también nosotros en criadores de la madre también. Bueno, ahí yo quedaría y muchas gracias por su atención y ustedes ya ahora administran el diálogo. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias por
por la ponencia, muy enriquecedora, y debo decir que es también bastante refrescante ver la temática que nosotros observamos día a día desde otro punto de vista, y no hablo ya ahora desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista filosófico, sino me refiero a una visión diferente y quizás hasta inesperada, porque nos aporta mucho, mucho y nos pone también en la disyuntiva de abrir los ojos de otra manera, si se me entiende de alguna manera. Nosotros habíamos pedido a los participantes que hagan preguntas, les habíamos dado la posibilidad de hacerlas en el chat. Antes de pasar a las preguntas que han sido hechas, quisiera agradecer en especial a los participantes de agrupaciones de América Latina, de Avia Yala, que se han presentado, que han saludado. Indudablemente despierta mucho interés en nuestro continente. Y nosotros aquí también somos algunos que estamos en Europa y nos debatimos día a día en todas estas eh, preguntas que estaba respondiendo el señor Rafael Bautista. Quisiera yo leer en primer lugar las preguntas en orden, primero la primera, por decirlo así, y después, en el caso de haber más preguntas a mano alzada o de otros participantes, las haríamos aquí. Aquí hay una pregunta que se refiere a Dussel. O sea, cuando Rafael Bautista, el ponente, nos habla de que se conoce a un filósofo, sobre todo si se ve su historial, su vida, de dónde comienza su producción y hasta dónde termina. Aquí hay alguien, Carlos Oliva, que nos pregunta, o le pregunta al ponente, lo siguiente. Dussel siempre estuvo abierto a renovar su pensamiento. Pregunta, ¿qué críticas le haría usted al último Dussel? Esa sería la pregunta de Carlos Oliva. ¿Prefiere responder desde ya o le hago la siguiente pregunta? En bloque, tres preguntas agarraré. Bien, le voy a dar la segunda pregunta que es un poco especial. No tiene, creo yo, posibilidades de juntarla con la primera. Se la leo. La hace Salvador Solís y dice, el sumac causae, el ain causae, traducido como el estar siendo, entre comillas, que tanto supera la ser, entre comillas. Ahora viene la pregunta, ¿cómo la praxis instituyente que desarrolló Dussel puede instituirse en la estructura estatal, en sus instituciones? ¿O sería un error institucionalizar su proyecto solo a lo estatal? Es una pregunta de difícil eh, comprensión. Esta es la segunda pregunta. No sé si quiere ir respondiendo o le voy a una tercera. Esta última pregunta es pertinente. Me permite hacer esta, no aclaración, pero sí, digamos, esta diferenciación. Por favor, claro que sí. Cuando Dussel le dedica en la arquitectónica de la política una parte fundamental al problema de la factibilidad, se está refiriendo a eso de la estructura estatal, de las instituciones. Ahora, por lo siguiente, o sea, Dussel, por ejemplo, siempre manejó el concepto este. Por condición finita, el ser humano no puede producir, pongámoslo así, ¿no? Actos perfectos. Siempre está lleno de contradicciones. Por lo tanto, su praxis política también va a tener contradicciones que, de modo honesto, tienen que siempre advertirse e ir resolviéndose en el desarrollo mismo de este proceso de factibilidad que uno debe saber este, advertir
en, en la propia construcción, digamos, de un nuevo tipo de Estado. Ahora, el asunto es el siguiente. Cuando uno habla de ética, en diferenciación de la política, Dussel se cura en sano, y a nosotros nos sirve también eso para decir, si la ética es la parte abstracta, la política es la parte concreta. En el sentido de que desde la ética, como ética primera, así como lo señala Hinkelhammer, no estamos pensando la moral del sistema o de tal o cual sistema, que sería más bien el modo procedimental como se desarrolla el sistema mismo, sino estamos pensando las condiciones que hacen posible la vida. Y la vida necesita una redefinición, cosa que tampoco le ha hecho Dussel, porque tampoco le alcanzó el tiempo. Ahorita necesita una redefinición en torno a a una ética para la vida. Ojo, ética para la vida es aquello que insiste Hinkelhammer. Hinkelhammer también se queda ahí a medio camino porque eso, digamos, sería legados que nosotros tenemos que ir resolviendo porque hay que redefinir lo que es la vida porque ahorita estamos en el problema civilizatorio de que la vida ha perdido sentido. Y si la vida pierde sentido, lo único que es posible en la política es lo irracional. Y esto es grave, porque ahí lo único racional sería la irracionalidad misma. Entonces, ahí uno que tiene que apuntarse lo siguiente, ¿no? Cuando la vida ya no tiene sentido, lo irracional se vuelve lo más racional. Por eso hay que volver siempre a redefinir y repensar la ética, pero como ética de la vida, ética para la vida. Porque cuando hablamos de una política para la vida, cuando nosotros escribimos la descolonización de la política, le dedicamos la primera parte del libro a saldar cuentas con todo aquello que Dussel había hecho posible como la crítica a la política que se expone en la política de la liberación. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que mostrarse con esto que hablábamos de las mediaciones lógico-institucionales, porque eso puede caer en lo típico que se hace de modo hasta romántico, ¿no? Cuando hablan de institucionalizar un proyecto, hay veces la gente entiende por esto encajonar una propuesta muy sugerente dentro de los mismos cánones en los cuales se comporta aquello que queremos en última instancia transformar. Por ejemplo, hay mucha gente que sigue la filosofía de la liberación, sigue esto, se mete a cuestiones estatales, pero si no se cambia, si no se transforma las propias estructuras jurídicas, porque lo jurídico establece las reglas de procedimentalidad, de factibilidad del propio Estado, ninguna transformación es posible. Porque la economía no se mueve por sí sola, el capitalismo no se mueve por sí solo. Necesita un derecho que lo ampare, que lo justifique y que lo legitime. Si ese derecho no es criticado, si ese derecho no es transformado, en última instancia, si no demolemos el lenguaje jurídico liberal, y cuando digo liberal, estoy diciendo moderno, colonial, señorial, oligárquico, en vano le vamos a cambiar de nombre a nuestro Estado, aunque se llame Estado plurinacional. Va a seguir siendo el mismo porque las reglas de operatividad, de factibilidad y de procedimentalidad van a seguir siendo las mismas. Entonces ahí habríamos perdido el asunto y habríamos decepcionado a medio mundo. Por eso no hay que confundir, no se trata de encajonar algo dentro de algo establecido, sino que eso nos sirva de criterios para transformar eso, demoler todo su aparato justificador en este sentido, y de ahí proceder a un remontaje. Y solo desde ahí puede ser posible, por ejemplo, en Bolivia, que se llama llevar a cabo lo que es el vivir bien como política de Estado. Pero si no, va a ser simplemente un discurso nomás. Ahora, la otra, ¿qué críticas le haríamos al último Dussel? Bueno, pues a ver, ya hemos señalado en mi exposición
varias cosas que Dussel ha dejado pendientes, varias cosas que Dussel no ha pensado. Por ejemplo, yo he dicho, ¿no? Dussel no ha pensado en la Via Yala, tampoco era su locus de enunciación. Pero en el 1492 él se dedica a mostrar la otra cara de la conquista, de la cara negada, encubierta, el indígena, pero todavía no parte de él. Esto necesita otro pasaje categorial que nos permita, desde otros horizontes epistemáticos, reconstruir la cosmovisión en su formalización como racionalidad. Y en esto decimos como racionalidad para la vida. Porque sabemos que la racionalidad moderna es una racionalidad de la muerte, que ha producido una economía de la muerte, que es el capitalismo, etc. Entonces, a nosotros nos toca eso. Entonces, en lo último, y en esto, digamos, si es que como quien dice, me pondrían entre la espada y la pared, a mi parecer. Pero ¿qué crítica le hace? ¿No? Porque a la gente también le gusta el show, ¿no? Bueno, es algo que sí le he criticado y que lo he dicho de modo público, es que después de escribir la política, el paso siguiente no era pretender escribir una estética, que es lo que Dussel ha hecho después de la política, ha dado sus cursos de estética, etcétera. Para mi parecer, después de escribir la política, tenía que haber escrito un derecho de la liberación. Y eso, digamos, se quedó pendiente. Hay compañeros en Argentina que trabajan y están trabajando eso. Y con ellos también alguna vez conversamos y ellos dicen, esta parte está vacía, todavía hay que trabajar mucho. En efecto, pues hay que trabajar mucho. Porque después de la política, lo que viene es, bueno, ¿cómo construimos el Estado? Entonces, hay que desmontar todo el sistema jurídico que ampara al Estado colonial y a su economía capitalista. Entonces, eso no lo ha hecho Dussel, sino se ha ido a la estética. En eso Dussel se ha portado bien hegeliano. Aunque no, porque Hegel ha sido más hábil, ¿no? Después de su ciencia de la lógica y de su enciclopedia, aunque producto de sus alumnos, que son los que van a transcribir sus cursos, hace una filosofía del derecho. Y eso tenía que haber hecho Dussel también, una filosofía del derecho. Bueno, eso podría decir. No, no sé qué otras preguntas hay. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, nos quedan aún, por lo que veo en el chat, 4 preguntas. Y calculo yo que el tiempo que nos resta aún es de más o menos una media hora. O sea, lo digo a título informativo. Si le parece bien, entonces voy a leer la siguiente pregunta y bueno, ya después nos quedarían las otras más. La pregunta es de Salvador Solís, perdón, el mismo señor que preguntó hace un momento, y dice, ¿qué tanto de convergencia existe entre Enrique Dussel con su filosofía de la liberación y Javier Zubiri y su filosofía de la realidad? Esa es la pregunta. Siguen con ¿Mm? la siguiente pregunta. Vale, la siguiente pregunta la hace Mariela Obando, Guatemala, y no lo sé si es el apellido del país. Dice, ¿qué se necesita para que la hiperpotencia del pueblo, en tanto que pueblo, pueda generar un cambio en el modelo civilizatorio con el gran desafío de la transferencia de valor real que hace el sur global? ¿La Y tiene la o se la última. repito? La siguiente pregunta, ¿no? Es de Juliane o Juliana Rodríguez y dice, ¿usted puede abordar un poco sobre la propuesta transontológica de Dussel? Y me queda una. Primera. La primera es, bueno, Dussel conoció Amigos, ¿qué la obra de tal? Javier Bueno, voy a Zubiri. hablar de lo de Leticia. Os voy a ser muy sincera. Perdón, ¿puedo continuar?
por favor, continúe usted. Adriana, Ya. baje su... Bueno, entonces, la primera pregunta es sobre Zubiri. ¿Dussel conoció la obra de Zubiri? Creo que también lo conoció, no sé bien esto, pero en algunos de sus libros habla de Zubiri y lo que Zubiri le ayudó a comprender esto de racionalidad sentiente o sensibilidad racional y su concepto de realidad. O sea, Zubiri es alumno de Husserl, no hay que olvidar eso. Husserl fue uno de los grandes maestros que formó una generación impresionante de pensadores, tales como por ejemplo Heidegger, como el propio Levinas. Sartre también pasó por sus aulas, Eugen Fink, el propio historiador de la ciencia, Alexander Koire fue alumno de Husserl, Zubiri también estuvo ahí. O sea, estamos viendo gente que ha sido formada por uno de los más grandes fenomenólogos de la historia de la filosofía moderna y que polemiza y tiene sus trabajos impresionantes sobre el concepto de realidad y a Dussel le sirvió mucho eso, para entender también estas cosas. Pero no, yo no he visto, mucha gente ha trabajado, mm, algunos autores en referencia a Dussel, o sea, su relación con otros autores, pero digamos con Zubiri no. Yo por mi cuenta sí, por motivos de estudio de filosofía, este, sí he leído algunos libros, también por ver en qué medida esto le había ayudado a Dussel a este tipo de conceptos duros, como se llaman, ¿no? El concepto de realidad, por ejemplo. Entonces, ah, yo creo que es una tarea pendiente de muchos de los que tratan de entender el pensamiento de Dussel, hacer este tipo de relaciones. Que digamos serían ya de mucha erudición, ¿no? Pero hay gente que se dedica a eso y también los necesitamos, ¿no? Ahora, la otra de la hiperpotencia, este cambio en el modelo civilizatorio de transferencia. Bueno, eh, eh, eso ya no es Dussel, por ejemplo, por si acaso. Nosotros hemos escrito esto de reflexiones descoloniales y donde trabajamos el concepto colonialidad de que lo ha manejado Aníbal Quijano. Muchos decoloniales utilizan eso, pero otra vez no se trata de copiar mecánicamente los conceptos de otros. Nosotros, más allá de las relaciones racistas de poder, estamos acuñando una definición en la cual nos permite entender cómo la colonialidad eh, produce una suerte de conciencia periférico satelital en las élites, tanto políticas como intelectuales, de transferencia de valor de este surplus de la periferia al centro. Y lo que nuestra consideración radica en lo siguiente. Lo que en definitiva, como contenido existencial, se transfiere del sur global a lo que se llama el primer mundo, o sea, ellos se autodenominan primer mundo, ¿no? Es voluntad de vida en última instancia. Voluntad de vida negada, despreciada y excluida. Es decir, es lo que dice Marx, ¿no? Las materias primas vienen chorreando sangre. Ahora, cuando Marx habla de eso, no está refiriéndose a la sangre física, porque él tiene el trasfondo teológico judío que le permite entender que en la sangre está la vida del ser humano. O sea, lo que está diciendo, en las materias primas está contenida la vida negada de los seres humanos negados. Entonces, lo que se transfiere del sur global en última instancia es voluntad de vida negada. Y eso se transfiere como un plusvalor que plusvaloriza
la forma de vida y la vida del centro del mundo y la desvalorización absoluta de toda la periferia. Eso es lo que hace posible, estable y duradera las relaciones de poder geopolíticas, porque el diseño centro-periferia, el diseño, esto no es solamente un diseño geopolítico, es antropológico y es ontológico. Entonces, lo que necesitamos para que esto ya no suceda es una suerte de descolonización en todos los ámbitos que nos permita que ya no transfiramos valorización al centro como desvalorización de nuestra propia vida, sino que empecemos a actuar al revés. Hay que revalorizar nuestra propia vida para empezar a reconstituir la subjetividad de nuestros pueblos y hacer que nosotros mismos nos veamos como la causa, la justificación y el fin de toda la producción como nuestra producción. Entonces, hay que dejar de seguir manteniendo, como decimos aquí, a los mancagastos de los ricos, les decimos, ¿no? O sea, los inútiles de los ricos del mundo. Hay que dejar de seguir manteniéndolos, porque en realidad no es los estados, a nombre de los ricos, no mantienen a los pobres, más bien los pobres mantienen a los ricos y los mantienen negando su propia vida y su propia existencia. Entonces, una descolonización en todos los ámbitos solo puede ser patrocinada desde un Estado que se comprometa a reconstituir la propia subjetividad de su pueblo, pero para ello el Estado mismo tiene que transformarse. Ya no tiene que actuar como Estado periférico, perdón, como Estado aparente, cuya soberanía nunca la ejerce, sino su soberanía también está siendo transferida como poder formal y material al centro del mundo. Tiene que recuperar esa soberanía el Estado. Entonces, hay mucho que pensar en los términos que la descolonización no es algo solamente epistemológico, intelectualoide, y tampoco es simplemente algo teórico, ¿no? Sino que es multidimensional el ámbito en el cual la descolonización puede servirnos para empezar a reconstituir nuestra propia subjetividad. Ahora, la propuesta transontológica. Bueno, es ir más allá de la ontología. Dussel utiliza transontológico y el proyecto transmoderno. Cuando él dice, la nueva era época ya no va a ser moderna. Y en esto también hay que aclarar, mucha gente sigue empecinada porque está tan, pero tan atravesada por esta naturalización de las narrativas moderno, occidental, imperiales, de que cree que tenemos que modernizarnos. Y no se dan cuenta que la modernización tiene un precio, que es el mismo precio que el mestizaje produce en nuestros países, sobre todo en los que tienen mucha presencia indígena. Es renunciar a lo que somos para aspirar a lo que no somos. Es pretender ser lo que no somos y despreciar lo que sí somos. Ahí lo resumiría yo el proyecto moderno. Entonces, para Dussel dice, esta nueva época, esta nueva era, será una era en la cual la modernidad sea limitada, sea arrinconada, porque tiene que aparecer nuevos paradigmas, nuevos horizontes de vida en los cuales se pueda subsumir aquello que la modernidad ha producido, digamos, como apareceres tecnológicos. O sea, tampoco vamos a ser ni listas de borrar todo, ¿no? Pero digamos, ahora es desde otro paradigma que todo se va a reconstruir de nuevo, no en la forma anterior, sino bajo nuevas formas. A eso llama el paradigma transmoderno, digamos, ¿no? O el horizonte, porque no es todavía un paradigma. Y lo transontológico es cómo ir más allá de la ontología, ya no pensar desde el ser, sino ahora pensar desde la exterioridad, desde el otro. Porque una totalidad se cierra y se constituye a sí misma como totalidad, y la forma que tiene para autocomprenderse como totalidad es la ontología. Entonces, con ontología no se puede ir más allá del horizonte que propone
el ser, o sea, lo que es, lo dado, el orden establecido. Por eso hay veces yo escucho, ¿no? Gente que habla del vivir bien y habla de la ontología del vivir bien. Quien habla de eso no sabe lo que está diciendo y está cayendo en la trampa de las narrativas modernas porque ahí los conceptos son campos de disputa, son la telaraña conceptual en los cuales nos enredan las narrativas moderno-occidentales imperiales y nos confunden. Hace que aceptemos inevitablemente su propio lenguaje en el cual no vamos a poder expresar nuestras propias posibilidades de liberación. Tenemos que ser capaces de revolucionar su propio lenguaje y desde allí producir rupturas en las cuales no caigamos en sus trampas conceptuales, en sus telarañas, y desde ahí empecemos a pensar desde lo más allá de la ontología. Por ejemplo, Levinas por eso tiene un librito que se llama Más allá que el ser, o pensar de otro modo. Más allá que el, ya no dice más allá del ser, sino más allá que el ser. Entonces, esto, por ejemplo, tiene que ver con aquello alguna vez que dice Dussel, ¿no? Él fue el primero en proponer el concepto de posmodernidad cuando escribió la primera ética de la liberación, la filosofía de la liberación en los 70s. Cuando escribe la ética de la liberación, esta de Editorial Trota, y en los 2000, él dice, ya no podemos hacer uso del concepto posmoderno porque esto ya se ha pervertido y además sigue presuponiendo la modernidad. O sea, la modernidad no nos interesa como época, como era, nos interesa como proyecto para criticarlo, como proyecto de dominación exponencial, es decir, dominación al infinito. Eso nos está llevando a la crisis civilizatoria, a la crisis climática y a todas otras cosas que estamos presenciando. Pues eso es, en resumidas cuentas, esto de lo transontológico. Bien, don Rafael, nos queda una pregunta. ¿Se la digo de una vez? Bueno, la persona que ha hecho esta pregunta es Fanny Ramos y espero haberla entendido bien porque a mí personalmente me faltan un par de signos de puntuación aquí. Dice, ¿cuál es la pregunta con la cual usted se aproxima a la filosofía de Dussel? Sigue. Como ejemplo, para comprender mejor lo que dijo de no ser posible comprender al autor sin tener una pregunta o un problema. Más o menos, creo que es la Bueno, pregunta, sí. ahora esa es autobiografía o biografía mía, ¿no? Ya no de Dussel. Ujú. Bueno, a ver, Ya, decimos en filosofía, ahora yo ya no me refiero tanto a la filosofía como la culminación de todo tipo de conocimiento. He conocido otras formas de conocer mucho más elevadas, si ustedes quieren, de lo que hace la filosofía. El pensar ético, por ejemplo, y es, digamos, algo que también es necesario demarcarlo. Por eso cuando, y fue propuesta también que conduce mi hermano Juan José Bautista, habían estado dialogando al respecto de que la ética esta, el último de la ética, ya no debía llamarse filosofía de la liberación, sino ética de la liberación. Porque también es el pensar ético es otra cosa, y solo uno se da cuenta de esto cuando es capaz de haber atravesado el pensar filosófico y haberse atrevido a pensar de otro modo. Pero existe también el pensar místico, que es otra forma más elevada de producir conocimiento. Entonces, dice, hay una película, se llama I, Robot, en el cual al protagonista, que es un detective, el hombre muerto, en holograma, le dice, My responses are limited. You have to ask the right question. O sea,
Mis respuestas son limitadas. Tienes que hacer la pregunta correcta. La realidad te dice lo mismo. Entonces, ¿por qué uno se acerca a la filosofía, se acerca a lo que yo llamo y lo que más considero al espíritu narrativo? Por ejemplo, cuando yo me presento, siempre me presento como escritor. Y la gente me pregunta, ¿y qué es? ¿Cómo define un escritor? Yo les digo, escritor es aquel que ha hecho del espíritu narrativo su forma de expresión. Para explicar esto es todo una charla, ¿no? Pero digamos, en definitiva, lo que a uno le lleva a ingresar en estos ámbitos es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Y si algo nos ha guiado a nosotros para hacer estas preguntas de modo metódico, es la presencia en nuestra memoria de nuestros abuelos. Nuestros abuelos, que en particular el abuelo materno que he tenido, era un hombre muy versado en literatura, pero yo no decía cómo, ¿no? Vivían ellos, ¿qué se llama? Vivían en condiciones de exclusión en una sociedad sumamente jerarquizada, racializada, etcétera. Y uno decía, ¿cómo lograban este tipo de conocimiento que a su vez a ellos les llevó a ser amautas, es decir, sabios en su comunidad? Mi abuelo, por ejemplo, podía leer los signos ahí de las aves, podía leer las venas de las manos y podía leer tu salud. Era un hombre muy sabio. Cuando yo conocí a Mautas, después, a uno que siempre le he rendido respeto, es don Juan de la Cruz. Era una Mauta que conocí y que sabía cosas que yo solo lo había escuchado en grandes filósofos o gente mística. Y yo le decía, ¿de dónde usted, cómo usted sabe estas cosas? Y él nos decía, eso me la transmitió la coca. Leyendo coca es como yo he ido aprendiendo todo esto. Entonces ahí uno dice, pues entonces los libros no son los únicos que enseñan. Si la coca enseña, ahí se nos abre la posibilidad de que el paisaje, la naturaleza para nosotros no es paisaje, es memoria. Y si es memoria, es sujeto. Y si es sujeto, puede enseñar. Un árbol puede enseñarnos, el agua puede enseñarnos. Lo único que uno tiene que generar en sí es la capacidad de recepción de ese conocimiento que está ahí, delante nuestro. Entonces, estas preguntas que uno no las formula de modo claro al principio, son las que ya de modo embrionario le llevan a, a querer, ya no, digamos, aspirar a tener conocimiento solo para adorno o para platicarlo en nuestras conversaciones de café. No, es un conocimiento como búsqueda misma de la vida. Y cuando uno se sitúa al nivel de los ancestros, uno ya no tiene las expectativas en el público presente, ya no tiene las expectativas de tener, qué sé yo, éxito en lo que yo llamo la farándula académica. No, o sea, uno quisiera agradar a sus ancestros, quisiera pensar como sus ancestros, hablar como sus ancestros, ser como ellos, y es cuando los ancestros te reconocen y es cuando pueden dialogar contigo. Entonces, frente a eso, o sea, el presente aparece como una plataforma inevitable, pero no
la que tú has escogido como forma de vida. Entonces, a nosotros las preguntas que nos guiaron siempre, no formuladas de modo explícito al principio, pero siempre fue, ¿cómo nos ligamos con nuestros ancestros? Por eso, hay un autor que decía en una de sus novelas, viene una adivina y le dice, puedo leerte el futuro. Y él le replica y le dice, quisiera yo más bien conocer mi pasado. Entonces esa es la pregunta que nos ha guiado toda nuestra vida y nos va a seguir guiando. Quisiéramos conocer más nuestro pasado. Bueno, muchas gracias por su atención. Don Rafael, mientras usted hablaba, me entraron dos preguntas más. Eh, ¿Estamos en condiciones de responderlas todavía? Okay. Sí, bien. Bueno, yo agradezco el interés de toda la asistencia. Con estas dos preguntas ya cerramos el evento, porque tenemos a don Rafael ya desde hace 2 horas hablando ininterrumpidamente. Así que voy a proceder a leer estas dos últimas preguntas. La pregunta de Olga González Figueroa es bastante simple de pronunciar. ¿Cómo aplicamos las filosofías europeas a nuestras filosofías andinas? Esa es la pregunta. Y la última pregunta es de Salvador Solís, es bastante larga, voy a tratar de entenderla. Dice así, viene hablándose del derecho de los comunes, que no necesariamente estaría envuelto por el Estado como creador de normas y único legitimado de la violencia, sino en la dinámica de los pueblos, de los sujetos colectivos, entre paréntesis, comunitarismo. ¿Es posible esta propuesta? Ahí está. Estas son las dos últimas preguntas que había. Bueno, la primera, ¿cómo aplicamos las filosofías? Bueno, está mal aplicada la pregunta, porque hemos dicho, no se trata de aplicar. No es un traslado mecánico que uno hace de un conocimiento a otra realidad. Las filosofías europeas han pensado Europa, no han pensado el Abya Yala. Miren, no han pensado Latinoamérica y peor pues el Abya Yala, porque nunca ha sido su preocupación. O sea, un proyecto de vida, que en definitiva es un proyecto político y constituye su estado respectivo, piensa sus problemas para resolverlos. Ya, Europa y Estados Unidos han producido sus filosofías para resolver sus problemas, que eran básicamente cómo dominar al mundo. Entonces ahí nosotros estamos, o no existimos, o estamos como objetos de su control y su dominio. Entonces, de aprender podemos aprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sigo aprendiendo cosas de Heidegger, por ejemplo. Y eso que sabemos, pues el trasfondo nazi que tiene su última producción, ¿no? Que se llama... Pero esa hermenéutica de la facticidad que hace Heidegger es vigente. En última instancia, Heidegger dice, ¿quieres conocer al hombre, al Dasein? Está allá afuera el Das, no está en los libros, no está en la biblioteca, está allá afuera, ahí conócele. Eso sigue siendo vigente. O sea, de poder aprender, sí podemos aprender otras cosas, pero no podemos olvidar que su fundamento, su estatuto, que es de cientificidad, es o tiene todos los prejuicios que han hecho posible a la racionalidad moderna como racionalidad de dominio y control que en última instancia se constituye en una racionalidad de la muerte. En eso no puede ser uno inocente. Fíjense, una pistola ha sido hecha para matar. Ahora, podemos descomponer la pistola
y utilizar sus partes para construir otra cosa. E incluso podemos utilizar la pistola para defendernos, para defender la vida, para defender, por ejemplo, a una madre, a un hijo que están siendo atacados, etcétera. Ya. Pero eso no le quita el hecho de que la pistola ha sido producida para eliminar a alguien. ¿Entienden? Entonces, en eso uno no puede ser inocente. Entonces, si vamos a seguir aplicando de modo ingenuo las filosofías europeas, nos vamos a seguir encubriendo a nosotros mismos. De ellos podemos aprender, sí, pero tenemos que partir desde nosotros. Hay que dar un giro existencial y ya no ver tanto afuera, sino adentro. Y desde ahí poder reconstituir una cosmovisión y formalizarla como una nueva racionalidad, pero esta vez racionalidad para la vida. Y aquí la cosmovisión andina masónica tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Ahora, el problema de esta pregunta es la siguiente. El derecho como lenguaje jurídico en cuanto sistema envuelve siempre, quiérase o no, a la constitución de un Estado. El problema es, ¿qué concepto tenemos de Estado? Cuando, por ejemplo, todo el mundo critica al Estado, no se da cuenta que ha caído en la trampa de creer que el Estado es el Leviatán de Hobbes, que el Estado es lo que ha producido el Estado moderno liberal. Ahora, contra ese Estado todos estamos en contra, sí, pero partamos de este otro concepto de Estado. Estado es la objetivación y la realización del universo ético que hace posible que un pueblo sea como es en definitiva. Entonces, si un Estado es capaz de objetivar el universo ético del pueblo, que es básicamente el contenido de ese Estado, entonces creo que todos nos sumaríamos a construir ese tipo de Estado. O sea, no un Estado como el que hemos conocido, un Estado dominador, autoritario, etcétera, que es básicamente la tradición europea, es Hobbes, es Locke, es, ¿qué se llama? Después pasando por todos los liberales, hasta arribar, por ejemplo, a Carl Schmitt, incluso las ideas que tiene Habermas al respecto. O sea, contra ese sí, tenemos que estar en desacuerdo y mostrar, no solo porque estamos en desacuerdo, sino mostrar la autocontradicción misma de esa idea de Estado que los europeos han producido para hacer factibles sus propios proyectos de dominación. Ahora, pero si lo que vamos a producir es un Estado, que le podemos llamar otra cosa, pero es lo que objetiva y realiza y lleva a sus últimas consecuencias, lo que un pueblo en definitiva es, entonces ahí ya no hay contradicción entre Estado y lo que llaman el proyecto moderno y el capitalismo sociedad. Entonces, producir un proyecto de un Estado comunitario plurinacional significa superar la idea del Estado liberal. Y esto supone demoler esa idea de Estado que no nos permite ahorita hacerle frente en esta nueva etapa, ¿no? Del fin del mundo unipolar y la crisis civilizatoria. Hoy en día hemos entrado a un nuevo panorama en el cual el sujeto del derecho internacional ya no son los estados, sino las transnacionales. 4 fondos de inversiones son básicamente los que deciden la suerte de la economía mundial, la suerte de los estados. Pero ya no podemos nosotros oponerle como una lucha legítima a esas pretensiones de dominación global la idea del Estado-nación, que se produce sobre todo en los tratados de Westfalia, siglo XVII.
para dirimir lo que se llama la diferencia colonial, digo, la diferencia imperial. Porque estaban estados en pugna, ¿no? Estaban barriendo a España como imperio y los otros estados de Europa estaban peleándose por quién iba a ser el nuevo imperio, etc. Eso ya no podemos realizar porque además ese estado-nación es un modelo monolítico, homogeneizante, que prescinde del contenido de su propio pueblo y nos impone el modelo de citoyen, el modelo de el ciudadano, abstracto burgués. Y en definitiva, en proceso de blanqueamiento en nuestras sociedades colonizadas y inevitablemente de desprecio al elemento nacional, al profundamente nacional que siempre fue el indígena, etcétera, etcétera. Es por eso que es bastante problemático ahorita seguir insistiendo en la idea del Estado moderno, liberal, colonial y pretender que todo Estado va a ser solo eso. Los incas produjeron Estado, el Tahuantinsuyo fue un Estado, Tenochtitlan también tenía que haber tenido Estado, no con esos nombres, ¿no? Pero sí tenían que haber producido una estructura jurídica, un sistema de manejo del excedente, etcétera, y todas aquellas cosas que constituyen a lo que un Estado en definitiva es. Entonces, ahí no podemos ir con ambigüedades, hay que empezar a hurgar más los conceptos que manejamos. ¿Alguito más o eso sería? Muy bien, pues muchísimas gracias por todas las explicaciones. Como habíamos dicho ya a los participantes hace unos minutos, esas han sido las últimas preguntas. Lo digo porque hay algunas preguntas que han entrado aún, pero ya el tiempo nos ha vencido, nos ha ganado, y como habíamos anunciado, pues vamos a dar por terminado este evento. Nosotros, en primer lugar, del colectivo Avia Yala, agradecemos al ponente por la cantidad enorme de datos y de información que nos ha aportado y le invitamos desde ya a posibles eventos que van a organizarse en el futuro. Esta invitación también es para los participantes, los asistentes, todas las personas que han estado el día de hoy aquí con nosotros. Han sido 2 horas bastante fructíferas. Y simplemente quisiera recordar que desde las bambalinas, detrás de bambalinas, también hay otros participantes de Avia Yala que han estado trabajando, coordinando aquí. Menciono a Sari, menciono a Yatli, que están trabajando en estos mismos momentos, pero que no se les ve en la pantalla. Nada más, desear que nos volvamos a ver, desear que sigamos trabajando, que no nos abandone nunca la curiosidad filosófica y que los días siguientes sean para todos de mucho provecho. No voy a hacer el clásico saludo navideño colonizado, pero sí les deseo que tengan unos buenos días, que tengan unas buenas fechas, buenas fiestas y que nos veamos en el futuro nuevamente. Gracias a todos. Con esto cerramos el evento y un gran saludo para La Paz, Bolivia. Don Rafael, muchas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Sí, muy agradecido. Muchas gracias y felicidades por la conferencia, doctor Bautista. Muchas gracias.